Muy bien. Muy buenas noches a todos y todas las personas que se encuentran en este momento en la plataforma de la Casa Museo Guillermo León Valencia para iniciar la sesión de hoy del seminario Filosofía en la Ciudad. Les recuerdo que esta es una actividad que realiza de manera permanente la Universidad del Cauca a través de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, del Departamento de Filosofía, del Grupo de Investigación en Ética, Filosofía Política y Jurídica y del Semillero de Investigación ARQUE, el Departamento de Filosofía. Hoy tenemos un poquito de problemas con la red, no tengo internet a través del computador, así de que estoy conectado con un celular que ni siquiera es el mío. Pero bueno, bienvenidos a esta sesión donde tenemos a un compañero de la Universidad de Cartagena, Héctor Javier Castañeda, que nos trae, pues desde la anterior sesión, él quería intervenir para conversar un poco alrededor de eso. Sería cómo entender lo que sucede en algunas regiones del mundo islámico con relación a las conferencias que se han venido trabajando en las sesiones del Islam. Héctor Javier es estudiante ya egresando del Departamento de Filosofía, del programa de Filosofía de la Universidad de Cartagena. Muy agradecido a Vladimir, que siempre nos ha venido acompañando con sus estudiantes, y espero que esta noche pues le sirva también como de comentarista a Héctor Javier. Los agradecimientos a los ingenieros que nos mantienen en el aire, los agradecimientos a la doctora Alejandra Collazos, que es la directora de la Casa Museo Guillermo León Valencia, y pues les pido disculpas a todos por el impasse que estoy teniendo en este momento. En el momento en que se resuelva, pues entro ya con una pantalla más grande. Bienvenido, Héctor Javier, y estás en el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias, don Gustavo, por el espacio, y al profesor y amigo Vladimir por la conexión con el mismo, y buenas tardes a todos los asistentes. Gracias por hacer parte de este espacio, de este conversatorio. Y ya sin más preámbulo, me gustaría antes que nada aclarar un asunto terminológico con respecto al título elegido. En el título se lee Mundo Islámico. Esto quiere decir que va a ser una crítica dirigida a la religión islámica como tal. No necesariamente. El título se acobija más que todo en una especie de relatar lo que sucede o lo que pasa en aquellas regiones que se adscriben a una cultura influenciada por la religión islámica. Un término que se usa mucho y que se... Ahí está sin... Sí. Métete a tu cuenta. Espérate. Ya. Gustavo, tienes el micrófono abierto, Gustavo. Sí, tranquilo, ya es que estaba, ya, creo que... Bueno, no hay problema. Un término que se usa mucho y es muy bien aceptado en la academia es el mundo árabe, que desde algunos puntos no es tan desatinado el uso de dicho término, porque la religión islámica es la revelación arábica por excelencia, ¿no? La religión islámica nace en el siglo VI de nuestra época por la supuesta revelación que sufre Mahoma, y se da precisamente en aquella península arábica preislámica. El problema que encuentro yo hoy para el uso de ese término es que, pues, en las regiones islámicas encontramos comunidades kurdas, comunidades turcas, comunidades persas, comunidades árabes, que pues a mí me cuesta un poco unificar todo eso como mundo árabe, porque étnicamente y culturalmente no son propiamente árabes todos, ¿no? Así que por ahí va la elección del término, del título. ¿Y por qué hago énfasis en la elección del término? Por una sencilla razón, porque el mal comprendimiento o la tergiversación de lo que pasa hoy por hoy en el mundo islámico se debe al uso arbitrario de las nomenclaturas, de los términos.
la adjudicación de ciertos términos, de ciertos supuestos fundamentos por parte de algunos grupos, por parte de algunos medios, que desde el poco conocimiento que poseen o incluso desde alguna mala intención nos venden, pues, a nosotros, los, digamos, occidentales, todos estos problemas que suceden en este lado del mundo, en Oriente. Y ya que hablamos de términos, ya que hablamos de malcomprensión de términos, me permito entonces hacer una especie de introducción acerca de lo que va a ser esta sesión. En esta sesión, lógicamente, no va a ser posible, digamos, ahondar en detalle, punto por punto, cómo se explica o todo lo que acontece dentro del mundo islámico, las revoluciones islámicas, porque 1 hora y media, 2 horas, ni 3 horas, ni 4, ni 2, 3 sesiones son suficientes para ahondar en profundidad en dicho tema. Haría falta un curso. Lo que pretende esta sesión es dar unas bases, unas herramientas básicas para luego tener una especie de panorama que nos permita encaminarnos en la comprensión de lo que realmente sucede en ese lado del mundo. Por lo que, habiendo aclarado esto y habiendo mencionado el asunto con los términos, prosigo entonces a hacerles unas preguntas y con el fin de que ustedes me respondan con total honestidad, no importa si están acertados o no, con respecto a qué entienden por algunos términos. Por ejemplo, si yo les menciono yihadismo, ¿qué es para ustedes el yihadismo? Cualquiera que quiera levante la mano y hable. ¿Ninguno? Yo creo, Héctor, que es mejor que tú continúes con la conferencia abiertamente, porque si empiezas a hacer preguntas, se pierde el sentido de la conferencia. No, pero es que... probablemente no van a contestarte. Vale. Bueno. Entonces, si yo les hablo, por ejemplo, de Estado Islámico, ¿alguno tiene una idea de lo que es el Estado Islámico? Bueno, yo entiendo que el Estado Islámico es un grupo terrorista, ¿no? Vale. Ok, bueno, entonces ya tenemos 2 términos que, pues, ¿por qué hago estas preguntas? Porque durante el desarrollo de la sesión vamos a aclarar algunos conceptos que nos servirán para comprender de manera directa y de manera precisa qué está sucediendo ya. Bueno, y eso por mencionar 2 términos, hay muchos más. Volviendo al asunto de la terminología, hablemos entonces de los prejuicios. Para hablar de lo que sucede en el mundo islámico, hace falta algo tan básico, algo tan principal como la aclaración de conceptos. ¿Por qué digo esto? Y aquí empezamos pues oficialmente la sesión. Porque la mayoría de prejuicios, la mayoría de sesgos que tenemos en Occidente para con la situación que se vive en algunas regiones del mundo islámico, se debe a la poca o al poco o al nulo conocimiento que tenemos sobre algunas definiciones y algunos conceptos y los movimientos, corrientes, factores culturales que se dan en esta parte del mal llamado Oriente Medio. Es entonces cuando relacionamos yihadismo con terrorismo, relacionamos Estado Islámico con el Islam y con terrorismo, y relacionamos a
al Islam de manera general con pues una postura terrorista, antipática y necesariamente bélica. El asunto es que, como dije anteriormente, este tipo de lecturas sobre este lado del mundo son productos, ni más ni menos, que el de desconocimiento de los términos que acabo de mencionar, y por lo tanto también desconocimiento de la religión en cuestión. Entonces, antes de desglosar estos términos, voy a hacer una especie de intervención con respecto a lo que es el Islam. ¿Qué es el Islam? El Islam es el último de los monoteísmos abrahámicos que aparece en la línea histórica de las religiones monoteístas. ¿Cómo así monoteístas? Hombre, de las tres religiones que profesan o buscan el entendimiento de un solo Dios. El Islam es, por lo tanto, una forma de entender a Dios, tan válida, tan igual como sus antecesoras, que son el cristianismo y el judaísmo. ¿Vale? Eso, en pocas palabras, en resumen, es el Islam. Luego, lo que sucede posteriormente con algunas regiones del mundo islámico, más que, digamos, naciones que responden a los principios e intereses islámicos, religiosos y espirituales, son formas de gobiernos teócratas que se fundamentan y se basan en interpretaciones muy modernas del Islam. Interpretaciones que, pues, a su modo, se inspiran o se alimentan a partir de intereses muy particulares y muy personales. Pero ya vamos hacia allá. Con respecto a los prejuicios, ya hablamos y mencionamos lo que consiste en los prejuicios del terrorismo y tal. Por otro lado, también hay un tipo de prejuicios que es igual de malo que el que mencionábamos anteriormente, y es aquel que anula la crítica desde el occidente. Es decir, aquel que dice o profesa que el occidente, que Occidente no tiene nada que comentar u opinar con respecto a lo que sucede en Oriente Medio. Y aunque en principio esto suena muy tentador, y aunque ciertamente muchas cosas propias de la cultura islámica no son fácilmente digeribles o no son fácilmente comprendidas por nosotros los occidentales, sí que más allá de ese asunto cultural o ese asunto religioso, suceden cosas. Y a partir de esta afirmación volvemos luego nuevamente al asunto de la comprensión del problema que se gesta en esta parte del mundo. Ahora sí, pues, entremos en el asunto en el eje en cuestión. Teniendo en claro esto de los prejuicios, vemos que, por ejemplo, yihadismo. El yihadismo, que se tiene que escribir con J, no con Y, esto es un error que comete la Real Academia Española, con J, se conforma como una ley que permite, por ejemplo, que el musulmán puede defenderse si le atacan primero. El musulmán puede responder con armas si a ellos primero le están atacando con armas. El asunto es que, pues, los grupos terroristas del Estado Islámico... y otra cosa. Y aparte de todo esto, el musulmán no puede atacar nunca a otros musulmanes. Y bueno, contrario a todo lo que vemos en esta definición, los grupos autodenominados yihadistas atacan musulmanes, atacan primero, hacen uso de armas sin necesidad y más bien abusan
del concepto de la ley o del precepto, digamos más bien, que propone el yihadismo. Por lo tanto, este grupo de terroristas, que son terroristas, no son musulmanes, no son yihadistas, hacen un abuso del concepto del yihadismo que luego, pues para nosotros, desde el poco conocimiento que tenemos en cuestión sobre este término, sobre lo que es el yihadismo, pues se termina configurando como, vale, que el yihadismo es terrorismo, ¿no? Eso como pues aclaración para el asunto del yihadismo, que esperaba que respondieran para hacer ese juego didáctico. Y saliéndonos del concepto de yihadismo en cuestión, tenemos entonces en la balanza 3 puntos fundamentales. Y es, ¿qué problema responde a la cultura? ¿Qué problema responde a la religión? ¿Y qué problema responde a un asunto político? Y de esto, creo que en este último punto creo que se va a concentrar esta intervención de hoy, esta sesión de hoy, porque el problema que se vive en las regiones islámicas es puramente político. ¿Por qué digo que es puramente político? Porque gobiernos como el iraní, gobiernos como el de Afganistán, se basan en interpretaciones radicales muy modernas, en interpretaciones radicales basadas en doctrinas establecidas en el siglo XX. No tienen nada que ver con interpretaciones genuinas con los fundamentos del Islam que estableció pues Mahoma en su momento. Son interpretaciones radicales que, como dije en un principio, favorecen en gran medida a un poder político en particular. Dicho esto, pues tenemos entonces en la mesa que es posible hacer una crítica a esta región o a lo que acontece en esta región sin caer en atropellos culturales, sin caer en atropellos religiosos, porque realmente están pasando cosas en este lado del mundo. Y ahora, volviendo a los conceptos que pues son muy fundamentales y muy importantes para entender la problemática que sucede acá en Oriente, yo quería enfatizar esto de qué entienden por esto o por esto otro, porque ese es el punto clave para entender el problema o los problemas que suceden allá. Por ejemplo, muchas veces nosotros nos referimos a problemas en países como Irán, como Afganistán, como problemas propios de los núcleos islámicos, cuando en realidad estos problemas responden a núcleos islamistas. Ahora, ¿por qué es importante separar al islamismo del islam o del musulmán? Sencillo. Porque un musulmán es aquella persona que sostiene una fe musulmana, una fe islámica. Un musulmán no es necesariamente un islamista, así como un islamista no es necesariamente un musulmán. ¿Qué busca el islamismo? El islamismo busca la congregación del Estado y religión como uno. Es decir, anula y elimina la separación de Estado y religión y busca imponer los preceptos religiosos interpretados muy a su manera a la vida política y a la vida pública. Entonces, efectivamente estamos hablando de un asunto de poder, de un asunto de política. Y a partir de estas interpretaciones muy radicales, muy modernas, los islamistas buscan efectivamente oprimir, censurar, validar, prohibir algunas cosas a su antojo a partir de interpretaciones muy personales y muy propias. Y esto realmente poco o nada tiene que ver con el Islam, poco o nada tiene que ver con todos los musulmanes. Y ese es otro error que se comete cuando nosotros hablamos del Islam desde Occidente. Pensar que el Islam es uno solo, pensar que el tipo de musulmán es uno solo. No, hay muchísimos tipos de musulmanes, hay muchísimos tipos de corrientes islámicas
Y hay muchas maneras de entender el Islam. Ciertamente hay puntos comunes, ¿no? Como los tiene el cristianismo, como los tiene el judaísmo, que el Dios creador, que el profeta establece esto, que la palabra sagrada es el Corán y toda esta cuestión, pero más allá de eso, ya empiezan a surgir, pues, diversidad de corrientes, diversidad de formas de practicar y entender el Islam, y es a partir de esto último en donde surge o aparecen las confusiones y, digamos, los malentendimientos que se pueden tener con respecto a una lectura sobre lo que es el Islam y lo que es el Corán como tal, que pues es el libro base, el libro sagrado de los musulmanes. Y pues encasillándonos o permaneciendo en la cuestión de prejuicios, que creo que es el punto y el eje clave de todo, sobre todo para nosotros los occidentales, básicamente, pues, es eso, la diferenciación o la importancia de la demarcación entre qué es cultura, qué es religión y qué responde a intereses políticos netamente personales, netamente particulares. En sesiones anteriores nos hablaba una exponente que nos decía que en Irán, en el caso particular de Irán, no sucedía nada. Por ejemplo, ante esto, yo quisiera hacer un comentario, y es que, bueno, nuestra colega responde a una forma de mujer, tal como lo esperaría la República, entre comillas, Islámica de Irán, ¿no? Educada bajo los designios del Corán, empleando la vestimenta coránica, siguiendo los preceptos religiosos del Islam. Por lo tanto, pues, esta conexión o ante este estar de acuerdo con los preceptos que se impone el gobierno, pues obviamente no va a decir no va a tener o no nos va a brindar una lectura de descontento con respecto a lo que sucede en la República de Irán, sino que pues va a hablar o nos va a brindar una versión de Irán pues, propia del lado, digamos, privilegiado del país en cuestión. No obstante, en la otra cara, en la otra vertiente, tenemos mujeres también que protestan, que se lanzan al activismo, porque al no adscribirse a los preceptos de Irán, pues evidentemente sufren los atropellos que la República iraní comete contra ciertas mujeres. ¿Atropellos que tienen que ver con el Islam? Pues no, en lo absoluto. Porque sí, digamos que como todo monoteísmo, en el Islam, al igual que en el cristianismo, al igual que en el judaísmo, encontramos cierta jerarquía patriarcal, cierta preferencia patriarcal, porque el mundo es patriarcal. O sea, eso ya es algo que se podría decir que es universal. Así que no es algo exclusivo del Islam. Si nosotros nos podemos estudiar el Corán, sin embargo, encontramos que en comparación con la Biblia, en comparación con la Torá, en comparación con otros credos, en el Corán hay una mayor consideración con respecto a las mujeres. Las mujeres, pues si bien se dice en el Corán que hay que pegarles, también se habla de que tienen derecho al divorcio, de que tienen cierto estatus de igualdad con los hombres, de que tienen cierta consideración muy por encima de lo que se prescribía en los tiempos de Jesús de Nazaret y anteriores, ¿no? Que, bueno, cabe aclarar un paréntesis, en Jesús de Nazaret también encontramos ciertas enseñanzas o ciertas consideraciones con respecto a la mujer y a la participación de la mujer. Pero, en fin, eso es para otro espacio, para otra sesión. Habiendo hecho este recuento, entonces vemos que si en el Islam
se habla de una consideración a la mujer, una consideración de género femenino. ¿Por qué este atropello a las mujeres? De nuevo, este atropello a las mujeres no tiene nada que ver realmente con el Islam. No tiene nada que ver con los marcos religiosos proliferados en el Islam. Tiene que ver con interpretaciones muy particulares, cimentadas en doctrinas muy del siglo XX por parte de algunos regímenes teocráticos que a partir de juicios muy propios, a partir de intereses muy particulares, buscan detentar el poder y oprimir y establecer cierta visión del Islam acorde a sus propios intereses y sus propias interpretaciones. Entonces, con este recuento muy rápido, porque pues, no es fácil resumir todos estos puntos, vemos que al mundo islámico sí que le cabe una crítica, solo que esa crítica no pasa necesariamente por asuntos religiosos o culturales. Estamos hablando sobre teocracias. Y nosotros en Occidente sabemos muy bien cómo son las teocracias, porque en Occidente nosotros hemos vivido teocracias, en Occidente nosotros hemos vivido totalitarismos. Y esos tipos de gobierno son los que justamente se están levantando allá en Oriente Medio. Solo que a diferencia de, pues, como pasaría en Occidente, que las teocracias se levantarían a partir del cristianismo, allá las teocracias se levantan a partir del Islam. Y pues yo creo que todos aquí estamos de acuerdo en que ningún régimen teocrático o totalitarista es una forma de gobierno ideal o positiva para ninguna persona, salvo para aquellos que se adscriban o se sientan identificados por el gobierno en cuestión. Y ya pues, habiendo dado un repaso sobre esto, me permito aclarar entonces otro término que yo puse en principio, aparte del yihadismo, y era el Estado Islámico. ¿Por qué yo les preguntaba por el Estado Islámico? Porque con Estado Islámico, pues, por el mismo término, nosotros relacionamos Islam, Estado, es decir, un Estado que se soporta por las enseñanzas de Islam. Desafortunadamente, el Estado Islámico no existe, nunca existió y nunca fue islámico. El Estado Islámico nunca tuvo una demarcación de fronteras, nunca tuvo límites fronterizos y nunca se basó realmente en las enseñanzas fundamentales del Islam. El Estado Islámico se denominó primero, por ejemplo, como yihadista, pero el Estado Islámico luego atacaba a musulmanes, atacaba de primero y iba en contra de estos preceptos que la misma yihad propone, que es nunca atacar de primero, nunca atacar a otro musulmán y nunca, pero nunca atacar con armas si no te están atacando con armas. Entonces vemos que el Estado Islámico de Estado nada y de islámico nada. Y pues siguiendo ya con los términos, básicamente yo quería aclarar, digamos, cómo el asunto o las problemáticas que vemos allá en Oriente, entre comillas, Medio, no se debe entender tanto por el lado religioso-cultural, sino por el lado político. Y ya pues yo creo que eso sería todo. Porque quería dejar media hora para preguntas, para respuestas, porque yo lo tenía pensado todavía tiene tiempo, maestro, estamos en las 6:30. Ok. Todavía puede ampliar. Nasser quiere hablar y de pronto en las preguntas que se te hagan puedes ir ampliando el tema. Entonces, no, claro. Démosle la palabra a Nasser, que él es
pertenece a la religión islámica, pero él es palestino, pero Nasser pues tiene el uso de la palabra. Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes. Perfectamente. Listo. No, es que tengo bastantes inquietudes. Tú inicias planteando unas premisas en donde plantea la intolerancia general del Islam frente a cualquier opinión que pueda dar Occidente frente al Islam. Entonces ya de entrada me siento reprimido porque seguramente cualquier idea que yo vaya a expresar podría entenderse en esa dirección. Sin embargo, las voy a plantear. Has planteado, digamos, muchas generalidades que en ningún momento has fundamentado y argumentado. Por ejemplo, empezando por el título de la conferencia relacionada con están pasando cosas. Bueno, ¿qué cosas? En este momento, en ningún momento has precisado la relación de qué cosas están pasando y qué cosas se deben de comprender de Occidente. Ese sería un aspecto. El otro aspecto es que cuando hablas te refieres, digamos, de una manera muy incisiva con relación a Irán y a Afganistán, es decir, me imagino que indirectamente te estás refiriendo al chiismo. Entonces, cuando hablas específicamente de Irán, lo dices lo que reprime Irán, lo que Irán le hace a las mujeres, lo que Irán hace de cómo gobierna. O sea, en ningún momento estás precisando ejemplos o particularidades que permitan entender de manera específica a qué te estás refiriendo. Es decir, yo en este momento estoy totalmente desconcertado porque yo siento que no has dicho absolutamente nada. O sea, simplemente has planteado generalidades sin ningún tipo de fundamento y quedamos en el aire porque hasta este momento realmente no comprendo qué es lo que quieres decir y qué es lo que quieres argumentar. Bueno, excelente pregunta. Ese tipo de pregunta era la que yo estaba esperando, porque yo había planteado o programado esta sesión de una manera muy didáctica, de preguntas y respuestas. Mi intención en principio o sea, que fue era... totalmente, si dices eso, o sea, que tuviste una intención perversa. No, en lo absoluto, en lo absoluto. Déjeme terminar, por favor. Yo había programado, pues, un asunto formal con respecto a lo que sucede en el mundo islámico y después a través del esclarecimiento de conceptos hablar y dialogar y aclarar qué pasa realmente en el mundo islámico. Usted en principio me dice que yo unifico a los musulmanes o al Islam en una sola cosa. Eso, No, yo no he dicho eso, yo no he dicho eso. En principio dijiste que para mí el Islam tenía una postura en contra de Occidente, ¿no es así? Inicialmente tú dijiste que hay una visión general del Islam en donde dice que solamente el Islam se puede entender del Islam y que solamente los musulmanes podemos entender el Islam y cualquier interpretación que se quiera hacer desde el Islam, desde Occidente fuera del Islam, no es, o sea, desde el Islam no es permitida. Inclusive hablando, cuando tú hablas de el islamista, o sea, ese es un concepto inventado, o sea, ¿de dónde sacas ese concepto de islamista? Bueno, eso primero que usted postula. Perdón, Héctor, y también hay una pregunta que me habían hecho previamente y es, cuando tú hablas de regiones del mundo islámico, ¿a qué te refieres? Porque no hay una precisión, hay una imprecisión también en ese enunciado, pero solamente porque se está estableciendo una conversación en la cual estamos como tratando de aclarar conceptos o por lo menos ideas o opiniones. Claro. Listo. Bueno, con respecto a lo que menciona Nasser, yo eso que él dice lo mencioné, pero precisamente lo mencioné o lo enmarqué como un sesgo que hace parte de los otros sesgos dentro de la discusión que conlleva o corresponde a lo que sucede en el Islam.
Pero luego, si nosotros nos sumergimos en el Islam, encontramos que incluso hay musulmanes reformistas que se apoyan en Occidente o que se apoyan en algunas influencias occidentales para precisamente atacar a aquel Islam radical, aquel islamismo que pretende establecer una separación entre Estado e Iglesia y que busca desde esa congregación de ideas una modernización del Islam. Ahora, disculpe, con respecto al mundo islámico, al inicio de la conversación yo aclaré que el uso de este término era para no usar o no caer en la ambigüedad del mundo árabe, que resultaba muy general con respecto a que pues en esta región existe comunidades kurdas, comunidades turcas, comunidades persas, que pues no se adscriben necesariamente a la etnia arábica, más allá de que el Islam es la revelación de los árabes por excelencia. Y siguiendo con la lectura o con la intervención que hacen hacer, efectivamente pensar que desde Occidente no es posible hablar del Islam es un sesgo, y yo lo mencioné a manera de crítica, a manera de pues que no están así. No ahondé tanto en ello porque la intención no era tanto caer en definiciones muy concretas o precisas, sino en un recuento general y formal de cómo ver el problema allá en algunos países de Oriente Medio. Ahora, tú me preguntabas acerca de Irán. Hombre, la República Islámica de Irán hoy por hoy tiene dentro de sí protestas, denuncias acerca de atropellos del gobierno iraní con respecto a algunos individuos de la misma comunidad iraní, de la misma comunidad musulmana. Entonces, ¿cuáles son? O sea, si tú estás diciendo, nómbralo, o sea, decir, hubo este atropello, hizo esto, pero hay que nombrarlo. Si tú estás diciendo que hay atropellos, entonces nombra al menos los últimos 5. Para allá voy. Por ejemplo, el activista Masih Alinejad es un activista iraní que desde Irán, pues, reporta constantemente asuntos con las mujeres que piden o solicitan un uso de la vestimenta pues, libre, ¿no? Si usa mal el velo, pues la policía de la moral, que eso también es cuestionable, que existe una policía moral, viene y de acuerdo al estado de ánimo del oficial en cuestión, de acuerdo al día, de acuerdo al momento, pues se ejercen sanciones, se ejercen judicializaciones. Y esto, pues, no tiene nada que ver con el Islam realmente, porque en el Pero Islam... disculpa, perdón que te interrumpa, eso que tú estás diciendo no es cierto. Tú has estado en Irán, O sea, tú has ido a Irán, y has ido a Irán, has vivido en Irán. Pues no he vivido en Irán, pero sí estoy muy cercano a la cultura iraní y sí estoy en contacto con mujeres de Irán. Mira, por ejemplo, te voy a explicar, te voy a hacer una analogía, te voy a hacer la siguiente analogía. ¿Tú qué opinarías si los estudiantes, es una analogía que va a parecer chistosa, pero te voy a decir hacia dónde va? Imaginémonos a los profesores universitarios y a los estudiantes universitarios, que los profesores universitarios salieran a marchar y digan que se sienten oprimidos por la universidad porque ellos tienen que evaluar a sus estudiantes y porque tienen que educar a sus estudiantes, y que los estudiantes universitarios salgan a marchar y digan que se sienten oprimidos por la universidad porque tienen que ser evaluados. Uh-huh. Y respóndeme esa pregunta. Pues, o sea, yo entiendo lo que usted quiere decir, pero ahí no hay pregunta, quiero decir, es una analogía, pero no hubo una pregunta. Simplemente te estoy preguntando, ¿tú qué opinarías frente a esa afirmación? Cierra el micrófono un momento para que no se haga como repetición, ¿vale? Listo. no, pero es que es una analogía que no es equiparable a lo que se impone en el gobierno iraní. Y yo te voy a responder con otra pregunta. ¿Es verdad o es mentira que en el gobierno iraní
¿existe un código de vestimenta? ¿Es verdad o es mentira? Obvio que sí, eso es obvio, Existe. pero es Bueno. un obvio, eso no. Es igual como dice, un estudiante universitario tiene que estudiar. No, Si pero un es que, estudiante quiere, déjame terminar. Perdón. prosigue. Si un estudiante universitario quiere ser estudiante universitario y quiere culminar su carrera y quiere graduarse, él tiene que cumplir los códigos y las normas para ser estudiante. Si él no quiere cumplir esas normas, lo único que tiene que hacer es retirarse de la universidad y dejar de ser estudiante. Si una mujer quiere ser musulmana, tiene que cumplir las normas del Islam. Si no las quiere cumplir, entonces que deje de ser musulmana. Bueno, pero es que esa analogía no es equiparable en lo absoluto, porque un mal estudiante simplemente es un mal estudiante, no es judicializado, mientras que una mujer que no sigue el código de vestimenta sí que es judicializada y sí que es sancionada por la ley. Ser mal estudiante no es un delito, pero en Irán no seguir el código de vestimenta es considerado delito y ahí hay un problema, porque el No, gobierno no eso es tiene por qué falso. decirme cómo vestir. Eso que estás diciendo es falso. ¿Cómo vestir? Lo que estás diciendo es falso. ¿Por qué? ¿Por qué? Defíname judicializar. Judicializar, claro. ¿Para qué existe la policía de la moral en Irán? ¿Usted sabe cómo actúa la policía de la moral en Irán? Sí, sí conozco muy bien a la policía de la moral en Irán. ¿Has estado en Irán y has hablado con ellos y has leído las leyes? No, pero sí he estudiado mucho el tema a través de autores iraníes, a través de autores de ese lado del mundo. No tengo que estar allá para saber eso, así como no tengo que estar en Roma para saber algo de la historia romana. No, pero realmente estás bastante mal informado. ¿Según quién o por qué razón? No, no es según qué. No, es que así no pasa la cosa en Irán. Es decir, una mujer jamás es ni encarcelada, ni judicializada, ni condenada por usar mal el hijab o no usarlo. Eso no es cierto. No, yo no estoy diciendo que todas las mujeres las apresen, digo que las sancionan y que de acuerdo al día, de acuerdo al ánimo de la autoridad en cuestión, pues será la rudeza de la sanción misma. Pero cuando tú dices, entonces, bueno, listo. Entonces, ¿qué te han contado? ¿Cómo sancionan y cómo judicializan a una mujer por no llevar el hijab? ¿Qué te han contado? Espérate un minutico, Adelgaín, para que organicemos la discusión. Héctor Javier dice que él tiene una serie de compañeras o amigas que son iraníes y, bueno, de cualquier parte de Irán, Teherán o qué sé yo. ¿Qué es lo que ellas dicen? O sea, ¿cuál es el testimonio que ellas como mujeres iraníes que viven en Colombia y en Cartagena? No viven en Colombia, viven en Irán. Y entonces, ¿cómo hacen para decir, o sea, tú mismo estás diciendo que los judicializan si hablan contra lo dijiste inicialmente en la conferencia, contra el Estado, sí, que tienen que, digamos, así como nosotros los colombianos, pues no deberíamos de decir que no vamos a salir al Irán a decir que aquí son una partida de mafiosos y cocaineros y todo, porque los primeros que nos van a decir es que nosotros también lo somos, ¿cierto? Entonces, en ese caso, esas amigas tuyas iraníes que viven en Irán, ¿qué te han dicho? Pues porque yo también estoy pendiente de, pues, desde dónde, porque está bien los textos, uno puede leer e interpretar los textos, pero el otro contexto donde tú dices que tienes amigas, como utilizar ese recurso, por eso te pregunto. Bueno, voy a leer aquí la conversación con una amistad de Irán que me dice: controlan los chats en las redes sociales, incluso se lo dijeron a todo el público gubernamental como bancos, escuelas, restaurantes. No dejar que las mujeres carezcan de hijab. Hace 2 días no inscribieron a mi prima en la escuela solo por no usar hijab. La policía moral no están activos durante meses, después de la muerte de Masas, pero en verano hay muchos de ellos en todas partes. E incluso a mi hermana la han metido presa durante 10 días por mal uso del hijab.
Y yo creo que un testimonio de parte de una mujer que vive en Irán es considerable. Claro, si uno está del lado del poder, si uno está de acuerdo con los preceptos que instaura el poder, que instaura el país, pues uno no vive el problema. Pero ¿qué hay de aquellas personas, qué hay de aquellos grupos que viven en el lado de la posición del poder, que no se adscriben necesariamente a este tipo de poderes? Ahí están los testimonios. Ahora, yo te digo, tú me dices desde tu posición, señor Nasser, que es mentira que en Irán pasen cosas. Vale, tú lo hablas desde una posición acorde a los preceptos del gobierno iraní, acorde a los preceptos que establece este tipo de gobierno, y que por lo tanto, pues lo hablas desde una posición que no sufre, que no padece este tipo de opresiones o represiones. Pero ahora existe otro lado diferente a ese que sí que está padeciendo eso, que sí que está padeciendo los atropellos por parte de la teocracia totalitaria de Irán, que bueno, como ya había dicho anteriormente, los testimonios por sí solos no son argumentos, pero cuando se ponen los testimonios de las dos caras y se tienen en la balanza los distintos tipos de testimonio, sí que hay entonces una forma a partir de los principios de cada intérprete de razonar sobre lo que está pasando ya. Y yo en lo personal, por principios éticos y morales, me ubico del lado del opresor, que es quien padece y quien sufre realmente las irregularidades de un poder, porque los que están de acuerdo de Irán. Sí, 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 muy bien. La historia de Irán, cómo fue el proceso de los Alevi, cómo se tumba eso sí era una dinastía, cómo se transforma Irán. Es que mira, es muy fácil, es decir, a mí, perdona la expresión que voy a utilizar, pero a mí me parece que suena a pueril decir que una mujer está oprimida porque tiene que usar un hijab. Es decir, cuando le diga, vamos a decir, ¿qué es la libertad? O sea, ¿cómo una persona puede ser libre dentro de un Estado? Una persona que pueda educarse, profesionalmente, que tenga acceso a la educación, a la salud, al derecho a elegir sus gobernantes, que pueda trabajar, que laboralmente pueda ser reconocida desde el punto de vista laboral, el hombre con la mujer, una mujer que en la calle no vaya a ser agredida, matada, violada. En este supuesto, usted sabe cada minuto cuántas mujeres matan y cuántas mujeres violan. ¿Cuántas mujeres matan y cuántas mujeres violan en Irán? Estudio esas estadísticas. El 65% de la población universitaria, profesional, son mujeres. Las mujeres tienen derecho a la vida laboral. Inclusive hay una cosa que es tan peculiar en Irán, que las mujeres que son casadas y tienen hijos, bebés, y quieren ir a la universidad, hay un transporte que las recoge en su casa y las lleva a la universidad con sus hijos, y en la universidad hay guarderías para que estén los niños mientras ellas estudian. La universidad en Irán es gratuita. Entonces, más bien, la pregunta que uno debería hacer, o sea, ¿en qué realmente la mujer tiene libertad en Irán? Pero sobre las preguntas importantes, es decir, no, si una mujer dice que no me siento libre porque no puedo usar, porque tengo que usar hijab, si es una convención cultural, entonces uno no diría, bueno, ¿esta mujer en dónde está parada? O sea, ¿qué está pensando? Todas las culturas tienen convenciones culturales. Eso es como si una mujer aquí dijera, no puedo ir, me siento oprimida porque no puedo ir desnuda a mi sitio de trabajo. O sea, eso no, a mí me parece eso que, ahora cuando tú dices, eso no es cierto, o sea, te lo puedo asegurar. No es porque esté ni a favor ni contra con la supuesta teocracia que usted dice, ninguna mujer es encarcelada en Irán por usar o no usar el hijab. Eso es falso. Un momentico, Nasser, apágate el micrófono. Tenemos, alguien está levantando la mano, creo que era Luis Daniel. ¿Quién más estaba levantando la mano ahorita? Don Gustavo, de un momentico. Sí, ya te lo voy a dar, espérate. Lo que pasa es que se convierte en una pequeña discusión entre tú
No, pero Y, me refiero que... y Adelgaí, bueno, y es que Luis Daniel o alguno de ellos está preguntando, listo, te doy Don la... Sí, Gustavo, no, pero perdón, yo, una a ver, pausa, una yo pausa. muy, Disculpe, disculpe, es que perdón, tengo una Espérate. urgencia ok. biológica. Regreso Ya, en un listo. segundo. Vale. Listo. Bueno, no sé, creo que estamos entrando en una discusión mientras llega el conferencista donde estamos partiendo, pues digamos, de fenómenos sociales que, que obedecen incluso, creo, ¿no? Nasser, que sabe, que conoce más el territorio iraní porque ha estado allá y hasta y además porque aquí el sheí de Irán, de la mezquita de Cali, estudió y vivió 13 años en Irán. Es que probablemente en todos los niveles sociales, el tratamiento que se le dé a la mujer no es igual. Es probable, como ocurre entre nosotros, de que en ciertos niveles sociales la mujer no sufre del mismo trato que en otros niveles sociales. Eso yo no lo puedo decir porque no sé, no creo que haya una igualdad, pienso nacer, no creo que pueda haber una igualdad, porque definitivamente pues somos seres humanos, puede haber una igualdad en términos de que, para decir que todos o todas, o que lo mismo que decía Héctor Javier, pues a partir de los testimonios de unas amigas, entonces está haciendo una generalización y tú también, pues también la conferencista hizo una generalización a partir de su experiencia. Entonces pienso que a veces estamos haciendo como a partir de casos muy singulares, estamos generalizando situaciones que pueden no ser, no se pueden generalizar. Estaba diciendo Héctor que probablemente dependiendo del estrato social o cultural o económico o las prácticas políticas o sociales que puedas tenerse en un determinado lugar, incluyendo el Irán, independiente de que el Sagrado Corán mande o no mande a cumplir ciertos preceptos, pues creo que es complicado, ¿no? Porque no creo que el tratamiento sea igual para todo el mundo. Creo que el tratamiento es diferenciado como en todas partes. Entonces habrá unas mujeres que tienen unas percepciones positivas, llamémoslas así, con relación a la cultura y el tratamiento de la mujer, y no solamente de la mujer, porque estamos volviendo a la mujer como si fuera el único problema que podríamos abordar, ¿no? Tú estabas abordando el problema político también y el problema de la guerra, y estabas tratando de mostrarnos de alguna manera que pues el Irán o ciertos estados iraníes, Irán no, es ciertos estados islámicos, estos terroristas que son, por ejemplo, de ultraderecha, llamémoslo así, o de ultraizquierda, cualquiera de las ultras que se quiera, pues realizan prácticas que contravienen con el Sagrado Corán. Entonces, no quiero que organicemos una conferencia alrededor de si sí o no, sino más bien que tratemos de avanzar precisando concretamente eso de que se preguntó en algún momento, o me preguntaron a mí en algún momento y no pude responder, qué son esos determinados o diferenciados espacios que se dan en el Islam. No sé, Nasser, si eso está bien, y Luis había pedido la palabra y no sé si la quiera retomar antes de que continuemos con que hable Luis y yo creo que puede seguir la conversación, digamos, para no estancarnos en el tema que ya el señor Gustavo pasó adelante, ¿no? Claro. Aunque igual puede intervenir, ¿no? Sí. Sí, claro, si no, O sea, sí. yo solamente quería decir, voy a hacerlo muy corto, digamos, para no dilatar. Yo solamente quería decir que lo que decía el señor Nasser, que el tema de la libertad no es un asunto de su percepción según sus ideas, quiero decir, porque a lo mejor a él le parece que utilizar un hijab no es una cuestión opresiva, pero la mujer que lo siente así no tiene derecho a ser contradecida por sentirlo de esa manera, ¿me entienden?
porque a Sí, veces sí. la libertad puede esconderse en asuntos pequeños que son de tu propio disfrute. Y a lo mejor el hecho de no utilizar un hijab y no poder acceder a ciertos beneficios sociales, a mí sí se me presenta, digamos, como una cuestión de opresión fuerte. Eso es todo. Lo siento por alargarme. ¿No? Y es que además, ya que entramos y a mí me gusta que haya entrado este tema porque permite seguir con esto de los conceptos, de definiciones y tal, y es que el, el velo no es islámico. Esto hay que aclararlo, el velo no es coránico. En el Corán, ¿qué encontramos con respecto al velo? Que tanto hombre como mujer deben cubrirse sus órganos sexuales, sus partes sexuales. El velo surge mucho tiempo después dentro de los núcleos islámicos adquiridos de culturas ajenas al Islam, que luego en el siglo XX, que es aquí donde hablamos de islamismo, que el señor Nasser me hablaba de que el islamismo era un concepto inventado, pues a partir del siglo XX es donde empieza esto de imponer el uso del velo para las mujeres en los núcleos islámicos por parte de los grandes hermanos en Egipto. Adelgaí pide la palabra, por favor, Perdón, para que bueno, puse el micrófono, espérate. No, tengo que interrumpir Nasser, deja terminar. No puede callar, lo que él está diciendo es absolutamente falso. Bueno, pero Entonces, espérate un momentico. Perdón. Ya. Es que uno tiene que ser un poquito responsable cuando está hablando de un discurso ante unas personas que desconocen el contexto, y entonces uno le puede decir todas las mentiras que uno quiera y lo que a uno se le ocurra, porque eso es falso. Es decir, el hijab, el velo, hace parte de todas las religiones de Abraham. El velo está en el judaísmo, el velo está en el cristianismo, sí, y el velo está en el islam. O sea, usted no puede decir que fue algo que se impuso y que se le ocurrió desde otra cultura después de varios siglos. Eso es falso. Pero precisamente, lo repito, usted acaba de decir que el velo está presente en el cristianismo. Efectivamente, sí está presente en el cristianismo. Estaba presente también antes del cristianismo en las sociedades donde se ubica asumiendo que Jesús existió, la época de Jesús, el velo existía. Por lo tanto, es mentira o es falso que el Islam adquiere el uso del velo a partir de esas culturas que antecedieron luego, que antecedieron, perdón, lo que luego fue pues, el núcleo religioso islámico. En el Corán hay suras específicas que hablan sobre el uso del hijab y del velo. Me disculpan, pero me retiro. O sea, ¿Qué tipo de Corán? ¿Qué tipo no quiero de Corán? seguir escuchando tantas sandeces. Hasta luego. ¿Qué tipo de Corán? ¿Qué tipo de Corán? Porque también hay Coranes manipulados. ¿Qué tipo de Corán? ¿Cómo así qué tipo de Corán? Porque hay gobiernos que manipulan el Corán. Hay gobiernos que venden el Corán adaptados a sus gobiernos propios. Y esto lo puedo demostrar. Esto lo puedo demostrar. A ver, yo creo que la conversación, ya estamos pasando una confrontación que no es la adecuada. Esto se puede demostrar, de hecho. Que no hay yo pienso que estamos pasando a un nivel de la conversación donde ya no es una conversación, sino una confrontación. Y creo que creo que debemos pensar en realmente que en el lenguaje que estamos usando de lado y lado tiene que haber más como claridad y como, digamos, como una especie de aceptación de ciertas cosas, porque si no, esto se nos convierte en una pelea entre dos personas. Nasser conoce el Irán, ha vivido allá, conoce la universidad, ha estado en territorio. Héctor ha trabajado el Islam a través de los textos y de los testimonios. Entonces, démosle paso a otras personas. Janet quiere intervenir, Alberto quiere intervenir, Vladimir quiere intervenir. Entonces, démosle paso a otras personas a ver si la conversación cambia de derrotero y no se convierte en una confrontación entre dos posiciones que parecen que están bastante en conflicto.
Janet, te doy el uso de la palabra, y luego a Alberto, y luego a Vladi. Nace, me espera ahí. Entonces, Janet. Bueno, yo pedí la palabra después que Vladimir y que Alberto, pero está bien, gracias. Primero las mujeres, para que no se diga que a las mujeres no les tienen en cuenta en primer lugar. Bueno, yo nada más quería contar una anécdota. Cuando yo era chica de 13, 14, estaba yo en secundaria, tenía una amiga que vivía en Argelia y que nos escribíamos por carta, por tarjeta, pero no había los medios que ahora hay, no había internet, entonces llegaba la correspondencia por carta. Y voy a compartir tantito mi pantalla porque quiero enseñar las fotos de ella. Ahí. Bueno, esta amiga se llamaba Fatia. Yo ya no sé qué fue de su vida porque, dejen ver dónde es compartir aquí. Permitir. No me deja. No me deja. No estoy compartiendo, ¿verdad? No. No, ni todavía está compartiendo. Sí, permitir. Bueno, me gustaría mucho poder compartir la foto de Fatia. Ya está compartiendo, sí, está compartiendo. ¿Ah, ya? Bueno. ¿Ahí ven a Fatia? Sí. Fatia es la chica más bajita. Ajá. Y voy a compartir la otra. Esta. Esta fue la última carta que recibí de ella en una tarjeta de Feliz Año Nuevo. Fatia tendría ya como 15 o 16 años cuando me escribe la última carta, me manda su foto y me dice que es la última carta que me va a escribir. Ella era musulmana, porque sus papás la van a... Ay, yo quiero compartir y estoy poniendo algo feo. Porque ella, su papá la va a casar ya con una persona que ella no quiere, con una persona con la que ella no quiere casarse, que es mucho mayor que ella, pero que el Islam la obliga a obedecer la orden de su padre de casarse con esa persona y que desde ese momento ella va a tener que usar la vestimenta y el yihad porque así se lo imponen. Pero que para poder seguir teniendo noticias conmigo, me va a mandar le va a mandar su hermanito una carta a mi hermanito para que a través de nuestros hermanitos nos podamos seguir comunicando. Bueno, esta anécdota la quiero contar un poco. Ay, no, ahora ya no, ¿cómo me regreso? La quiero contar un poco porque creo que es interesante tener en cuenta que yo era muy pequeña, tendría ya en ese entonces 16, 17 años. A mí me pareció muy, muy triste que yo ya no me pudiera seguir comunicando con mi gran amiga, porque la iban a casar con alguien que ella no se quería casar, que no estaba enamorada y que me tenía que comunicar a través de mi hermano. Mi hermanito era chico en ese entonces y mi hermanito no le interesó escribirle a su hermanito, la verdad.
y luego nos cambiamos de casa, así que perdí toda comunicación con mi amiga Fatia. Lo que quiero decir es otro caso, no un caso particular, que a lo mejor la persona que estaba escuchando sobre Irán dice que no son tan así las cosas, pero sí son en cierta forma. O sea, hay una manera, no sé, algo que, aunque aquí también suceden cosas muy raras, ya también me lo dijo la chica que expuso cuando hablaba que tienen una visión muy terrible de México, que a mí nunca se me hubiera ocurrido que así pensaran en Irán sobre México. También nosotros tenemos visiones que a lo mejor no son tan acertadas sobre Irán o sobre los musulmanes. Yo tengo unos amigos musulmanes que viven aquí enfrente de mi casa, son de color, ellos son de Mauritania y bueno, sí hay un poco de... ellos ya no, pero sí cuentan que sobre todo son muy respetuosos, el papá sobre todo, ya los hijos no tanto, son muy respetuosos, rezaba el papá todos los días a las 12, es una persona genial, grandiosa y de un alma muy grande, pero sin embargo sí hay opresión y por eso no viven allá, viven acá. Ajá. Bueno, eso era lo que yo quería comentar. Y de hecho, tu aporte, señora Janet, es muy valioso porque sirve para exponer un punto que yo he tratado de traer durante la conversación, pero que a lo mejor y pasé muy por alto, ya sea por la prisa, ya sea por querer resumirlo todo, y es que la anécdota que cuenta usted se podría sujetar y tratar de la siguiente forma. La venta de las hijas, la venta o disposición de la hija a otros hombres y tal, es algo preislámico. O sea, no es coránico realmente que un papá, una mamá o unos padres y madres dispongan a una chica o a una niña a otro hombre. Estas son prácticas que algunos musulmanes acogen a través de interpretaciones un tanto extrañas del Islam, pero como tal, esto no es coránico. Y lo que no entendió el señor Nasser, o a lo mejor lo que no he podido comunicar yo de manera clara, es que sin ensuciar al Islam, uno puede, y hay muchas razones para criticar, uno puede cuestionar algunas prácticas que se ven dentro de algunos países, dentro de algunas regiones, dentro de algunos gobiernos y núcleos que se proscriben dentro del Islam. Pero eso que usted dice no es coránico, pero sí se ve en sociedades islámicas que pues tienen algunas costumbres o algunas formas de ver al Islam un tanto pues particulares, porque eso sí hay que marcarlo, no hay un solo Islam, no hay un solo tipo de musulmán, hay varios musulmanes, hay varios. Le damos la palabra a Alberto y luego a Vladi. Sí, se sale. ¿Se salió? Alberto. No ha abierto el micrófono. Vladi. ¿Me están escuchando? Vladimir, ¿me estás escuchando? Sí, claro, aquí estoy. Vale. Bueno, buenas noches nuevamente. Saludos a todos y a todas. Quiero remitirme un poco a lo que dice uno de nuestros grandes filósofos latinoamericanos, Enrique Duce, cuando habla de qué se necesitaría para el siglo XXI. Y una de las cosas que anota Enrique Dussel es el diálogo interfilosófico, el diálogo entre diferentes tradiciones filosóficas. Ese diálogo entre diferentes tradiciones filosóficas resulta muy importante. ¿Sí? ¿Por qué resulta muy importante? Para el conocimiento, ¿sí?, del otro, para conocernos mutuamente.
Pero para que se pueda existir ese diálogo interfilosófico, es necesario un principio formal. ¿Y cuál es ese principio formal? Que todos tienen derecho a hablar. ¿Sí? Que todos tienen derecho a hablar y hay que presuponer que lo están haciendo de buena fe. Para utilizar un término no muy secular. ¿Sí? Entonces, cuando establecemos este tipo de discusiones, nos está mostrando en alguna otra medida que necesitamos aún más un proceso de formación para la discusión, para poder escuchar qué es lo que dice el otro y no caer en la falacia del espantapájaro. ¿Sí? Yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta, la tranquilidad para poder escuchar qué es lo que el otro tiene que decir y no entrar inmediatamente en la descalificación. ¿Sí? Porque también, y ahora no nos vamos a otro filósofo, pero ya no latinoamericano, el otro filósofo en donde dice que los seres humanos somos falibles. ¿Sí? ¿Y qué significa que somos falibles? Pues que podemos errar, de que somos perfectibles, pero podemos errar, de que podemos ir construyendo, conociendo aún más, es decir, que nos podemos equivocar. O sea, bajo esas dos premisas creo que sería muy importante para afrontar ciertos tipos de discusiones que se acaloran y todo lo demás. Y esto lo digo para mostrar un poco cuál fue mi actitud con respecto a uno de los conferencistas invitados cuando habló de una manera un poco despectiva sobre el utilitarismo, que es una filosofía que yo algo he estudiado de eso. Sí, no me lo sé todo, pero algo he estudiado de eso. Y entonces la visión que tenía el utilitarismo es una visión totalmente errada. ¿Sí? Una visión totalmente errada que implicaba un desconocimiento de algunos postulados utilitaristas que dicen: el que cree en Dios puede pensar que uno de los objetivos principales que pone Dios en los seres humanos, ¿cuál es? Que sean felices. Y en esa manera, pues el utilitarismo estaría muy afín a lo que propondrían algunos dioses. Entonces, esto lo que estoy planteando es, lastimosamente, la reacción del señor Nasser es una reacción, sí, de indignación, que es una cuestión moral muy importante, sí, pero es una reacción que lo deja a uno, pues no estamos acostumbrados a debatir cuando tocan nuestras cosas más caras, ¿sí? Entonces aplaudo el espacio por eso, porque nos está diciendo, de cierta manera, todo esto nos está diciendo es que necesitamos seguir discutiendo, pero no podemos discutir de cualquier manera, ¿sí? Tenemos que discutir con ese principio formal. Oye, hay que escuchar el otro tiene derecho a hablar, aunque sea sandeces o estupideces, como lo propuso el otro, cayendo en algunas falacias, ¿sí? Y cierro con lo siguiente. Todos aquí más o menos tenemos idea de quién es Kant. ¿Y qué dice una de las anécdotas famosas de Kant? ¿Cuál es? Que nunca salió de Königsberg, que se alejó, no sé, de 10 kilómetros de la ciudad, algo así por el estilo. Y Kant alguna vez una descripción tan detallada del río Támesis que Wigler le preguntó: ¿y usted cuándo vuelve a Inglaterra? Sí, con eso uno, pues, matiza la idea que siempre se lance, que si tú no estuviste allí, entonces tú no sabes o no puedes opinar. ¿Sí? Eso es también criticable. Y por otro lado, pues Héctor, yo creo que hizo falta, sí, que mostraras también tus sustentos teóricos, porque tú los tienes. ¿Sí? Tus sustentos teóricos, porque alguien que nos viene y nos dice: no, lo que estás diciendo es falso porque tú no viajaste, porque no estuviste ahí, pero oye, leí a fulano, leí al otro, si quieres hablamos de la música, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno está tocando estos temas, que las fibras son muy fuertes, hay mucha sensibilidad, pues el enfoque tiene que ser pero muy teórico, muy conceptual, para decirles que yo no estoy diciendo sandeces, yo no estoy diciendo aquí meras doxas, sino que lo que estoy expresando es fruto
de mi estudio, es fruto de confrontar autores, de confrontar testimonios, y lastimosamente todavía no he podido ir, pero estoy fundamentado y preparado a esto, o sea, no estoy improvisando. Gracias y perdón por la extensión. Sí, no, Vladimir, Gracias, estoy de gracias. acuerdo. Más de eso, pues vos citaste a Kant, y acuérdate que en el principio kantiano de la discusión uno tiene que ponerse en el lugar del otro también para poder discutir, porque si no uno termina haciendo estos debates que, como tú decías ahora, pues no hay, simplemente fulano dijo, sutano dijo, el Corán, etcétera, pero no hay una argumentación así muy clara. Bueno, Alberto, démosle la palabra a Alberto a ver qué nos comenta. Perdí de lo de Yané porque se fue el internet. Alberto, ¿tiene el uso de la palabra? Alberto, abre el micrófono. Es que yo pienso, Héctor Javier, que no debiste empezar la conferencia por hacer preguntas, porque eso se presenta, o sea, eso desbarata de alguna manera como esa relación entre quien estamos escuchando y quien está haciendo la conferencia. Pero bueno, eso ya pasó y está bien. Jennifer levantó la mano. Jennifer, habla porque Alberto desapareció. Jennifer. Hola, buenas noches. Qué espacio tan agradable. Estaba pensando en que Platón, sí, en las huellas mímicas y huellas psíquicas, siempre pensaba en cómo descubrir la verdad, ¿no? Entonces, pues ahí entra la historia, entra la memoria, entra el testimonio, y bueno, esto es lo que nos ha pasado, ¿no? Todos estamos buscando la verdad, y pues tú lo estás haciendo a partir del testimonio de tus amigas. Y claro, ese testimonio está guiado por un deseo, ¿no? O sea, ese deseo. Ahorita pensaba en el deseo de ellas ser libre, ¿no? O sea, ¿cómo quieren ser libre? Como la expresión que ellas necesitan tener de libertad. Y pensaba también cómo esos testimonios y esa memoria histórica, y cuando alguien escribe, pues escribe a partir del deseo. Entonces es muy difícil, o sea, en estas discusiones saber qué es la verdad. Pues porque la verdad no existe, solamente existen los deseos pensados y traducidos en testimonios, pensados y traducidos en libros y en memorias históricas. Entonces, efectivamente, lo único que queda es las huellas psíquicas, o sea, queda ese testimonio, ese recuerdo. Y me parece muy importante, si estás haciendo esta investigación, que escribas estos testimonios como recuerdos de esta chica, ¿no? Porque en ese momento tú puedes fundamentar epistémicamente qué es lo que está sucediendo. Así los otros pues digan un montón de ideas, pero efectivamente el testimonio a partir de recuerdo es un dato epistémico importantísimo en la narrativa. Y eso es lo que está ahorita en la psicología andando, o sea, cómo es que el recuerdo es tan importante y cómo es que se pasa a los otros para ver qué es lo que ocurrió. Bueno, Héctor, ahí te dejo pues como para que puedas como pensar toda tu investigación, ¿no? A partir de esa lejanía y esa cercanía que tienes con esas culturas. Gracias, profe Gustavo. No, gracias a usted también por la intervención. Gracias, Jennifer. Sí, finalmente, ¿quién más quiere intervenir? Pues yo lamento que, a ver, Vladimir, de nuevo, yo lamento que Nasser se haya retirado. Yo sé que por las razones que pudo tener para retirarse, porque pues lo que se estaba produciendo allí era como una especie de ataque y contraataque, y esa vaina pues no era como muy adecuada. Pero bueno, las cosas ocurren como tienen que ocurrir, y pasemos a ver, Vladi, ¿qué tienes que comentarnos? Mi intervención va un poco con lo que acabas de mencionar, y es, sí, bueno, es muy difícil tratar de controlar las emociones y todo lo demás cuando tocan algo muy caro a uno, ¿sí? Pero es que esa es la idea, ¿sí? Esa es la idea, porque eso ayuda a que en la ciudad se genere otro talante, es decir, es una cuestión pedagógica, es volver
a Sócrates. Sí, a Sócrates, bueno, a Platón, en el sentido de que cuando discutimos, ganamos todos. Sí. Y ganamos todos porque uno aprende a escuchar el punto de vista del otro, pero para eso se necesitan unos mínimos, y dentro de esos mínimos está pues la moralidad, como dice a mí, la moralidad en la discusión pública. O sea, puede que me está dando mucha rabia lo que estás diciendo, pero ¿cómo contribuyo a mejorarnos? ¿Sí? Y una manera de contribuir a mejorarnos no es dejar la discusión, abandonarla porque mis oídos ya no soportan tanta blasfemia o que otra cosa. Claro, uno tiene el derecho a no gustarle y a retirarse, pero cuando adquiere el compromiso, y sobre todo lo que a veces damos clase, cuando todo el compromiso implica que uno haga, perdón por la expresión, tripas corazones, y yo de aquí qué puedo sacar. ¿Sí? Porque yo no soy infalible, el otro me puede enseñar. O sea, me pareció un poco la posición también de esto cuando alguien decía sobre el mejor presidente que ha tenido Colombia, y nosotros veíamos resultados, estadísticas que decían que eso no era así, y los defensores decían que sí, que sí, que sí, que sí. O sea, estas son posiciones que deben existir, muy seguramente, pero hay que estar muy alertas a eso, y lo que implica, y vuelvo a Sócrates otra vez, que hagamos el autoexamen socrático, que es lo que yo estoy dispuesto a soportar en una discusión. Y discúlpenme por la extensión y dejo hasta ahí. Sí, sí, estamos de acuerdo. Y sobre todo cuando se enfrenta en el debate que se estaba dando dos culturas totalmente diferentes. Sí, además, de ¿De qué cierta otra manera se forma, van a poner a discutir las culturas? ¿De qué otra manera? Sino confrontando y la mejor claro, confrontación claro, con los argumentos. Con claro, entonces, ajá, entonces, claro, no solamente es un campo de disputa, Gustavo, es un campo de combate, como decía Stanislao Zuleta, pero el combate, y Guido Arona escribe un texto sobre el combate de las morales, ¿no? Claro, El combate de las es morales. ajá, el problema es que en un momento de acaloramiento de ambas partes, de pronto se saltan los, ¿cierto? Como los y es protocolos. normal, o sea, es normal. Sí, claro. Normal. Sí, Sí, a es mí por normal. lo menos no me molesta, simplemente pues que a muchas personas de aquí que están escuchando les haya molestado, pero está bien, las cosas, pues si Nasser quiso retirarse está en su derecho, Sí. y por las razones que sea, pero además en un momento determinado creo que era mejor que se retirara porque es que no podíamos parar, como que la confrontación entre Héctor Javier y Nasser se estaba acalorando demasiado. El uno le ripostaba al otro y el otro le ripostaba al otro, y entonces no había diálogo ya, no había una conversación, había una confrontación muy difícil de esclarecer, porque por lo mismo que tú dijiste, porque no nos hemos parado en un discurso más, digamos, más sistemático, más coherente, más fundamentado. El uno dice, no, es que tal cosa, el otro dice, no, es que tal otra, pero bueno, la gente aquí se estaba como... Y es pedagógicamente provechoso para uno, para entender cómo intentar llevar una discusión. Porque incluso las analogías que estaba poniendo, no se hablaban las analogías. Las analogías estaban en niveles totalmente distintos. Y entonces eso así, no hay forma de comunicar. O sea, ya ahí estaba un poco la intención de ver quién era el que iba a ganar, pero no empleando los mejores argumentos. ¿Sí? Porque las analogías, cuando tú tienes una creencia religiosa, ¿sí? Ya hay un tope, tú no puedes saltar de allí. En cambio, algunos que estudiamos filosofía, ese tope no existe. ¿Sí? Ese tope no existe. El tope es la argumentación, y a veces, perdón por la expresión que decimos aquí, la malditidad de uno mismo. Dice, no, yo voy a aceptar esto. Yo no quiero, pero o sea, me parece y es rescatable lo que ha ocurrido, porque nos muestra la necesidad de seguir preparándonos para la discusión, de seguir preparándonos para el diálogo. Y eso me ha parecido bastante bueno y bastante maravilloso. Yo creo que ha sido un ejercicio supremamente interesante,
y que nos obliga a seguir. Ojalá tengamos a alguien de África, ¿no? Que nos explique Claro. maneras en Si cómo. tienes algún amigo, chéverísimo. Claro, Vladi. Además, creo que había un punto crítico, pues que no era posible como clarificar de todas formas, y es el punto religioso. Creo que eso no debió tocarse. Hombre, sí. Independiente de que el Islam sea un estado teocrático, creo que ese es un punto muy delicado, porque toca principios que a veces son no negociables, como se dice, Sí. ¿no? En términos de la discusión. Bueno, o sea, son indiscutibles para cierto sector, claro, para ciertos intelectuales. O sea, sobre eso ya no se puede discutir. Pero Héctor, que está formado en filosofía y otras cosas, o sea, precisamente eso es lo que hay que discutir. Claro, estoy de acuerdo en eso. Y dos puntuaciones con respecto a eso. Es que lo que he venido tratando de decir es justamente que una cosa es el Islam como tal, una cosa es el credo como tal, una cosa es el musulmán como tal, y otra cosa muy distinta es el islamismo y las interpretaciones que algunos gobiernos le dan a algunos fundamentos islámicos. Es decir, Claro, el problema pero es tanto religioso. Héctor, y ahora, y tal autores. Claro, yo creo, Vladi y Héctor, yo creo que aquí el problema es que caímos en la trampa de la mujer. O sea, sí y no. Nos fuimos al campo de la mujer y entonces eso empezó con el velo para terminar con el revuelo. Sí, yo creo que el señor Gustavo tiene razón, porque además ese fue el momento en que Héctor dice que tenía que irse por necesidades biológicas. Ya ahí es donde se puso fuerte la discusión. Qué divertido. Susceptibilidades. Entonces, la religión es algo complicado. Siempre lo he dicho. La religión y la religiosidad hay que llevarlas así como un poquito así como que suave, porque eso hiere susceptibilidades. Pero me gustó ese confrontamiento estuvo muy... No, estuvo interesante. Yo creo que estuvo interesante, como dice Vladi, aprendemos de esto. Sí. Pero, y ahora yo pregunto, ¿está acaso la cultura y la religión blindadas de la crítica, del cuestionamiento? ¿No hemos nosotros desarrollado la cultura y no se ha desarrollado la misma religión, en el caso de nosotros los occidentales, el cristianismo, justamente a partir del cuestionamiento y la discusión? Yo no niego eso, Héctor, pero sí me acojo a lo que dice Vladimir, pero no se trata de debatir el asunto a partir de lo que opinemos. No, exactamente. Claro, y eso es lo que estuvo ocurriendo. Que terminamos era que el uno opina una cosa y el otro opina otra, sin que haya una fundamentación detrás de lo que se está diciendo. Entonces, claro, el debate religioso hay que darlo, pero hay que darlo dentro con los argumentos filosóficos que permiten digamos que no es un argumento decir tú viajaste allá o no. Claro. No es un argumento, pero es importante. O sea, eso es importante por la cuestión testimonial y todo. Es importante, pero la persona que se retiró puede decir, bueno, mis autores para debatir esto son, además del Corán, si quieren, estos y estos. No decir simplemente es que tú no has ido allá, yo he vivido allá, y entonces yo sé cómo son las cosas allá, porque lo mismo puede decir, yo no he ido a Leticia, ¿sí? Pero, o sea, no puedo, tengo un velo para decir algo sobre Leticia. ¿Sí? Sí. No, y lo que pasa es que Héctor le contesta de la misma manera, es que yo tengo unas amigas, y entonces terminaron en que el uno no había ido a Irán, pero tenía unas amigas, y el otro, usted no ha ido a Irán, pero yo sí. Entonces, ahora la vida cotidiana, cuando uno se mete en la vida cotidiana, es distinto, porque las percepciones dentro de la vida cotidiana de una cultura, cuando uno llega a una cultura y es extranjero en esa cultura, uno no percibe muchas cosas. Exactamente.
Uno percibe aquello que le permiten percibir quienes lo están guiando al interior de esa cultura, pero no percibe toda tendría que vivir mucho tiempo uno en un determinado lugar para mirar las contradicciones. De lo contrario, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Es que yo viví esto, pero lo otro no lo vivió, quizás, ¿cierto? Espacios diferentes de la misma cultura, porque no, por muy homogéneas que intentemos pensarlas, no lo son. Y entonces, a pesar de que haya un libro sagrado que rija la vida religiosa, política, económica, social, cultural, sexual y todo en el mundo musulmano y el Islam, las prácticas humanas no coinciden exactamente y siempre en los mismos tiempos y espacios. Eso es importante. Eso es absolutamente peligroso tratar de, en ese sentido, llegar a generalizaciones. Sí, es una falacia, termina siendo una falacia. Claro, porque no hay un solo Islam. Claro, la cultura se vive. Y es muy difícil. Se puede hacer una crítica a la cultura desde los presupuestos en que se ha fundado la cultura, pero cuando comienza con este juego, es que yo pienso, es que yo opino, es que yo, esto es, bueno, pero estuvo bueno y ya se nos acabó el tiempo. Y creo bueno. Espero que siga Héctor Javier entrando y Vlad y yo ya sé que ha sido compañero aquí. Por eso le dije, si no me abre el internet, Vlad y coge las riendas porque ¿quién más? No, gracias a Héctor y gracias siempre a Gustavo por Héctor y a, sí. Bien, nos vemos la semana entrante. Tenemos una mujer conferencista la semana entrante. Muy bien. Entonces, Héctor, bien, Sí, yo creo que todos estuvieron participando bien estuvimos participando activamente. Creo que es la primera vez también que se ha presentado una situación bastante dinámica, ¿no? Sí, muy chévere. Bueno, no me perdí lo de Janet, pero bueno, porque se me fue el internet. Pero lo ves por Facebook. Sí, claro, yo lo reviso luego, claro. Claro que sí. No, y tengo que conversar contigo, Vladi, ya directamente alrededor del semillero de investigación que estamos montando, porque la propuesta es configurar el concepto de filosofía de la cotidianidad o en la cotidianidad a partir de los imaginarios de ciudad. Popayán, por ejemplo, que sería lo local. Ok. Bueno, podríamos pensarlo, podríamos entrar en contraste con cuáles son los imaginarios de Ciudad Cartagena, ¿cierto? Y cómo en la cotidianidad hay una filosofía que hay que sacar de allí. Y hay que ponerla en evidencia y hablar con ella, que un poco es lo que hacemos en este espacio. Sí, claro que sí, ahí seguimos conversando. Vale. Bueno, gracias a todos por estar acá.